Muy buenas tardes, profesor. En el día de hoy, mi nombre es Juan Manuel Salas. En el taller de hoy, número 5, vamos a hablar sobre puertas y funciones lógicas. En ese taller, la electrónica digital está presente. Actualmente, en todos los sistemas electrónicos existentes, usados en calculadoras celulares, televisores, cámaras fotográficas y video, computadoras de propósito general y computadoras de propósito específico, esta electrónica se basa en las funciones lógicas que presentan los niveles lógicos. En ese taller práctico elaboraremos las funciones digitales básicas y veremos su comportamiento en circuitos físicos comprobando las tablas de verdad en planteamiento de ecuaciones booleanas para circuitos múltiples con puertas. Objetivos y preparación. En el objetivo principal de este taller es reconocer los circuitos integrados. Identificamos y utilizamos correctamente los circuitos integrados en implementaciones físicas, comprendiendo su funcionamiento y conexiones. Y otro punto que hay que destacar es identificar las funciones lógicas, comprender las funciones lógicas básicas como AND, OR y NOT, y verificar experimentalmente las tablas de verdad mediante circuitos prácticos. En los materiales y equipos para este taller vemos instrumentos de medición, tales como el multímetro digital, la fuente de alimentación, que es el protoboard, conectores de batería de 9 voltios y, bueno, una batería de 9 voltios. En los componentes electrónicos encontramos el protoboard, las resistencias, diodos LED y dispositivos switch. En los circuitos integrados, bueno, vemos el NOT, AND, OR y, bueno, cables. En la compuerta lógica AND, implementamos el circuito. Montamos el circuito de la figura número 1 utilizando el CI 74LS08, conectando las entradas A y B mediante el dip switch y verificando la salida con un LED. En la verificación con una tabla de verdad ingresamos los valores lógicos indicando en la tabla número 1 y completarla observando el comportamiento del LED de 1 para cada combinación de entrada. En el análisis de resultados comprobamos que la salida del D1 solo se activa, que se enciende el LED, cuando ambas entradas A y B están a nivel alto, verificando así su funcionamiento AND. En la compuerta de lógica OR vemos el montaje del circuito, implementando el circuito de la figura número 2, utilizando el CI 74LS32, siguiendo el pinout mostrado en la figura número 8. Configuración de entradas. En esto utilizamos el dip switch para generar las combinaciones de entradas A y B según la tabla número 3. Y en la verificación de salida observamos los comportamientos del LED D1 y complementamos la tabla de la verdad, confirmando que la salida se activa cuando al menos una entrada está a nivel alto. En la compuerta lógica NOT, en los principios de funcionamiento, la compuerta NOT o inversora cambia el estado lógico de la entrada. Si la entrada es cero, la salida será uno y viceversa. Esa función es fundamental para crear circuitos más complejos. Y en la implementación de la práctica utilizamos el CI 74LS04. Se monta el circuito de la figura número 3. En ese circuito permite visualizar mediante LEDs cómo la señal de entrada es invertida, mostrando el principio básico de la negación lógica. En la verificación experimental, al complementar la tabla número 5, observamos cuando la entrada A está en cero y el LED de 1 se enciende. Y cuando la entrada en 1 de 1 se apaga, la salida es cero, confirmando su función inversora. En los circuitos combinados, en los circuitos complejos, combinación de múltiples con puertas lógicas. En la función compuestos, implementación de operaciones lógicas avanzadas y en las compuertas básicas AND, OR y NOT como bloques fundamentales. En la actividad número 4 vimos implementación de circuitos más complejos que combinan diferentes tipos de compuertas lógicas. En el circuito de la figura número 4 integramos compuertas AND y NOT, permitiendo verificar cómo la combinación de funciones básicas crea comportamientos lógicos y más elaborados. Al implementar las tablas número 6 y 7, se puede analizar cómo las salidas dependen de múltiples condiciones lógicas simultáneamente, demostrando la versatilidad de los circuitos digitales para implementar funciones específicas mediante las interconexiones de compuertas básicas. En los circuitos integrados utilizados, vimos los circuitos integrados de serie 74LS como fundamentalmente para implementación de funciones lógicas. El 74LS04 contiene 6 inversores, NOT,
El 74LS08 tiene cuatro compuertas AND y dos entradas. En el 74LS32 vimos que tiene cuatro componentes OR y dos entradas. Es esencial identificar correctamente la distribución de pines pinout de cada circuito integrado para realizar la conexión adecuada. Los pines de alimentación deben conectarse correctamente para el funcionamiento del CI, mientras que los pines de entrada y salida se utilizan según el diseño del circuito. En conclusiones del laboratorio, vimos los reconocimientos de circuitos integrados. Se logró identificar correctamente los pines de entrada, salida de alimentación de los CI 74LS08 en función AND, el 74LS32 en función OR y 74LS04 función NOT, facilitando la implementación de los circuitos. En la validación